Muy buenas para todos, mi nombre es Martín Cholas y este es un video para Vimanas TV. En este video vamos a hablar sobre el personaje de María Magdalena. Así que sin más, vamos a ello. Es la más enigmática y mal interpretada del Nuevo Testamento. Es la mensajera, la apóstol de los apóstoles. ¿De dónde vino? ¿Quién es y a dónde fue? El Evangelio de Felipe dice que Jesús la amaba y muchas veces la besaba. Los escritos encontrados pueden revelar quién era ella para Jesús. Era una de los principales apóstoles. ¿Qué verdad oculta María Magdalena que molestó tanto a la iglesia y que provocó su ira incluso a una cruzada? Sur de Francia, año 1208. El Papa de Roma desata la furia de la iglesia en una cruzada contra un grupo conocido como los cátaros. Ellos eran muy espirituales y físicamente inofensivos, pero teológicamente eran un gran peligro para la iglesia. La visión de los cátaros se define como gnosticismo, una herejía para la iglesia católica. Para ellos el conocimiento era el camino de la salvación, no la fe en Cristo, sino el conocimiento de las enseñanzas que Jesús reveló. Ellos creían que todos los seres humanos tenían una chispa divina, que su meta en la vida era encenderla. No había intermediarios entre ellos y Dios, no necesitaban obispos, una iglesia ni sacramentos. Obviamente esto a Roma no le caía para nada bien. 22 de julio de 1209. Francia está sitiada, los cátaros se refugian en una iglesia que lleva el nombre de María Magdalena. Pero ¿cómo se convirtió María Magdalena, que apenas es nombrada en la Biblia? ¿Cómo pudo convertirse en una de las razones para una cruzada? ¿Y qué querían los gnósticos para que Roma los persiguiera? Creían que para entrar al mundo espiritual debían llenarse de un conocimiento que les hacía examinar sus propios pensamientos y sentimientos y así cambiar su comportamiento. Otra cosa que a la Iglesia Católica no le gustaba era que las mujeres gozaban de un mismo trato que los hombres. Era totalmente igualitario, tanto en lo espiritual como en lo social, y para ellos María Magdalena era la esposa de Jesús. La Iglesia no acepta que Jesús pudo haber tenido esposa e hijos, a pesar de que los rabí debían estar casados, era una de las condiciones para hacerlo. Pero ellos sostienen que esto es una herejía o es una idea herética. En los 4 evangelios canónicos no se indica que Jesús estuviese casado con María Magdalena, pero sí hay algunos indicios de que había una relación peculiar. Marcos la nombra que está en la cruz junto a María y Santiago. Luego van a ungir el cuerpo del difunto Jesús con otras 2 mujeres, María y la hermana de Jesús, María su madre y la hermana de Jesús. Ungir un cuerpo desnudo con perfumes y aceites es uno de los actos más íntimos. ¿Por qué asume estos roles? Lo que nos da como respuesta es que entre ella y Jesús había una relación de intimidad y que es parte de la familia. María Magdalena fue la primera que dijo que Jesús no estaba muerto, que había resucitado. Luego de esto, para el Nuevo Testamento se termina, María Magdalena desaparece. Así que es aquí donde hay que consultar otras fuentes para seguir la historia. En los manuscritos encontrados en el desierto de Egipto no solo se habla de María Magdalena, sino que aparecen que los primeros cristianos tenían unas creencias las cuales evidentemente fueron sepultadas por la Iglesia Católica naciente. Cuando uno compara los 4 evangelios canónicos, se encuentra con que hay un montón de diferencias y contradicciones. Bueno, esto puede también ser porque cuando se van transmitiendo las cosas de boca en boca se cambiarían o se dirían una cosa u otra. Purgaron todo lo que no coincidía con lo ortodoxo, tanto en escritos como en imágenes. En los evangelios gnósticos se encuentra no solo un escrito, sino más de una docena, que muestran una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. En el evangelio de Felipe dice, por ejemplo, que Jesús amaba a María Magdalena y que muchas veces, o en muchas ocasiones, la besaba en la... y falta texto, justo falta un trozo en el escrito, pero creo que se interpreta que la besaría en la boca. Para algunos, María Magdalena proviene de Magdala, un lugar en Israel por donde supo andar Jesús. Israel, cerca de los lugares de Galilea, donde rezaba Jesús, de donde, según algunos, procede María Magdalena, del pueblo de Magdala. Ahora mismo estamos en la primera sinagoga de Galilea, datada de principios del siglo I después de Cristo. En Magdala, la arqueóloga Dina Gorni cree estar encontrando pistas de la verdadera identidad de María Magdalena y su papel en el sacerdocio de Jesús. En este lugar hay muchas pistas sobre María Magdalena y su vida. Sabemos dónde vivía, la calle que frecuentaba, las monedas que usaba. Esta excavación, este hallazgo, presenta una imagen muy colorida de su vida y del lugar en el que vivía y de su época. La búsqueda de Gorni de la verdadera María Magdalena la llevó hasta las ruinas de una sinagoga de 2000 años de antigüedad, en un lugar que podía haber visitado Jesús.
Normalmente las sinagogas se construían en el centro de la ciudad, pero aquí es diferente. Está ubicada a las afueras, cerca de Cafarnaúm, que sabemos por los textos cristianos que frecuentaba Jesús. Mirad qué cerca está. Es tan evidente que no se puede ignorar. En este lugar estuvieron María Magdalena y Jesús, aquí, en Israel, cerca del mar de Galilea. Y este era su lugar de encuentro, y su comunidad especial vivía aquí, en esta sinagoga. Es increíble. La hipótesis de Jesús y Magdalena juntos en Magdala, predicando para los conversos, es una teoría fascinante. Entonces, por lo que sabemos por los evangelios, es ella quien comunica a los apóstoles que Jesús está con vida, por lo cual se puede suponer que ella habría sido la comunicadora entre ellos y Jesús. María Magdalena no lleva, después de su nombre, otro nombre que la identifique o la relacione con su padre o madre, por lo cual también se puede dar a entender que es una persona importante. Ella lleva tras un nombre, Magdalena, de Magdala, que significa torre, por lo cual puede que signifique María la Torre. No lleva el apellido de su marido ni el de su padre, así que es importante. Pone literalmente María Magdalena. ¿Y qué significa Magdalena? La palabra Magdala significa torre. O sea que puede que signifique María la Torre. Jesús cambió el nombre de casi todos sus discípulos. Por ejemplo, Pedro significa piedra y su nombre real es Simón. Y si la llamó María la Torre, sería una designación muy positiva. Igual que llamó la piedra a Pedro, una torre es un símbolo de fuerza. En 1954, en Al-Hamadi, Egipto, se encuentran en una vasija enterrada nuevos manuscritos gnósticos. En estos manuscritos muestran otra visión sobre María Magdalena. Era una discípula con mucha influencia, una seguidora clave de Jesús, de su círculo íntimo, una persona privilegiada. Esto cambia la visión canónica donde solo los hombres eran los privilegiados. En el siglo II, los seguidores de Jesús son seguidos por Roma, matados, encarcelados, torturados y arrojados a los leones en el Coliseo. La Iglesia se ocupó de esconder las enseñanzas secretas y que solo se conocieran las enseñanzas públicas de Jesús. Entre el año 180 y el 185 se estableció que solo hubiese 4 evangelios. Al lector moderno seguramente no le convencerá saber que son solo 4 evangelios, porque los evangelios de Cristo se propagaban desde las 4 esquinas de la tierra por los 4 vientos del paraíso. Esto fue dicho por Ireneo. Por eso solo debían ser 4: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. La Iglesia entonces decidió que solo esos 4, todos los demás eran una herejía, y para desaparecer el resto de los evangelios y conocimientos se desató una cruzada donde se les permitió matar, robar y violar. María Magdalena aparece como líder, como la mujer que conocía todos los mensajes de Jesús y que era muy cercana a él. Esto fue totalmente suprimido en la Iglesia ortodoxa. Jesús era muy radical al incluir a un mismo nivel a los enfermos, pobres y mujeres. Todos tienen el mismo derecho, todos son hijos del mismo Dios, decía. Los discípulos se enojaban porque Jesús hablaba de la misma forma con mujeres que con ellos. Ahora, ¿María Magdalena era una seguidora o era una líder del movimiento? Hay un evangelio gnóstico entero que lleva su nombre. Este comienza describiendo a los discípulos asustados luego de la muerte de Jesús. Temen que corran la misma suerte que él y no saben qué hacer. La única que se muestra valiente es María Magdalena. Los anima y habla con ellos. Pedro le pide que le diga las palabras que Jesús le haya dicho, que ella recuerde, ya que Jesús la apreciaba más a ella que a otras mujeres. Ella le respondió a Pedro que le contará cosas que le han sido reveladas y que a ustedes le fueron ocultadas. Lo que está oculto para vosotros lo anunciaré, dijo María Magdalena. Pedro, furioso, se pregunta cómo es que ha hablado con una mujer sin que nosotros lo sepamos. Él la ha preferido a ella antes que a nosotros, dice Pedro. Por eso Pedro se ofende mucho. Otro discípulo le dice a Pedro: siempre has sido muy irascible. Estás tratando a esta mujer como si fuese un adversario. Jesús la conoció muy bien y es por eso que la amó mucho más que a nosotros. Al final del Evangelio de María Magdalena, ella va a predicar junto a los discípulos. Es de pensar de que este Evangelio no está en el Nuevo Testamento y fue tratado como hereje o como herejía, ya que muestra una mujer valiente, líder, maestra y portavoz.
En el comienzo del cristianismo se le considera líder, apóstol entre los apóstoles, una mujer muy querida. Luego la iglesia, de desterrar esta creencia, se encargó de convertirla de líder a prostituta. Podemos asociarlo a Gregorio I y su sermón sobre María Magdalena, en el que la mete en el saco de las mujeres de la calle, una pecadora que unge los pies de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Es obvio, hermanos, que la mujer usó antes el ungüento para perfumar su carne en actos prohibidos. Y empezó a asociarse a María Magdalena con la historia de la mujer de la calle, una pecadora que ungía los pies de Jesús. Eso la convirtió en prostituta. Esta interpretación cobró mucha importancia y se convirtió en la interpretación oficial desde la Edad Media hasta hoy, porque la gente da por hecho que María Magdalena era la prostituta. Si preguntaras por la calle ahora, ¿qué sabes de María Magdalena? Te aseguro que 9 de cada 10 personas dirían, ¿no era una prostituta que Jesús salvó o algo así? Su reputación se arruinó y creo que sigue dando esa imagen. ¿Cómo tuvo lugar este cambio? El Papa Gregorio I basó su proclama en el Evangelio según San Lucas, que es posterior al de Mateo y Marcos. A Lucas no le gustaba María Magdalena cuando mencionaba a las mujeres de la cruz. Dice, había unas mujeres, respectivamente. En cambio, en Marcos se nombra a las mujeres de la cruz por su nombre y María Magdalena es nombrada primera. Marcos 15:40. Lucas cuenta la historia sobre una mujer pecadora que va a una comida a la que fue invitado Jesús y la ponen básicamente como una prostituta. Esto afecta al cristianismo en que le quita todas las posibilidades de ser la líder cercana a Jesús, porque es una amenaza. Si Jesús realmente puso en una posición de liderazgo a una mujer, junto a Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles, esto podría reescribir totalmente la fundación del cristianismo. Las mujeres ocuparían de pronto un lugar dominante de conocimiento espiritual, de intimidad y cercanía con Jesús. Va pasando el tiempo, las iglesias ortodoxas que reprimen a Magdalena pasan a reprimir a sus seguidores. En Francia, a más de un siglo de la muerte de Cristo, los cátaros practican un cristianismo místico parecido al de los gnósticos. Valoran a María Magdalena y rechazan el poder del Papa y Roma, y por eso van a morir. En el siglo VI, la imagen de María Magdalena había sufrido un cambio radical, de líder de las enseñanzas de Jesús a prostituta. Los evangelios gnósticos de Magdalena y Felipe, perdidos hasta los años 50 del siglo XX, la retratan como la compañera y la discípula favorita, la que conocía los secretos de Jesús. Estos textos son los que parecieron peligrosos a los padres de la Iglesia Ortodoxa. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma en el 313 después de Cristo, los evangelios gnósticos fueron enterrados literalmente. Pero las enseñanzas de María Magdalena, las enseñanzas ocultas de Jesús, se transmitieron de generación en generación. En el siglo XIII, en el sur de Francia, existió un grupo residente conocido como los cátaros. Las creencias de los cátaros eran totalmente diferentes, podían aprender de sus acciones, cambiar, poder crecer, aprender al ritmo que cada uno llevaba. No había presión, la única obligación era mantener educada a la gente, con estas creencias obviamente. Igualdad en lo femenino, y exaltaban a María Magdalena, quien creían que era la esposa de Jesús. El gran problema era que los cátaros, al igual que los gnósticos, no buscaban la salvación en la iglesia. El temor de la iglesia era que nosotros encontremos el camino hacia Dios por medio del autoconocimiento, por el autoescaneo de uno mismo. Esto era para la iglesia un gran problema, ya que ellos se consideraban el único camino hacia la salvación. Estas creencias pusieron a los cátaros en la mira de la iglesia católica y del Papa Inocencio III. Cuando llegaron los cruzados, hicieron un desastre. En la primera ciudad mataron niños, mujeres, hombres, animales, metían a las personas en jaulas y luego prendían fuegos a las jaulas. Muy democráticos como siempre. Los cátaros, sobrevivientes, les cortaron la nariz y los labios. Esta guerra duró 30 años con una brutalidad increíble.